compañías que no tienen respaldo, que te dan vueltas y vueltas para pagarte un siniestro, que te piden un papelito, te piden otro. Tratan de estirar la situación y el gobierno les ha ido, según dicen, les ha ido dando de baja a aquellas que no pueden respaldar con capital los siniestros que están asegurando, o sea, los posibles siniestros que están asegurando. Hemos llamado, como siempre, a un especialista en este tema, que es Edgardo Huchniuk, que es de la Asociación Productores de Seguros. Edgardo, ¿qué tal? Buen día, Natalia y Antonio los saludan. Bienvenido. Edgardo, hola. Hola, hola. Bueno, Ya lo tenemos... vamos a recuperar. Sí, exactamente. Bueno, la idea es un poco ver esta situación, ¿no? Porque según teníamos información, el gobierno ha estado chequeando todo este panorama de los seguros y hay muchas empresas que, nada, no pueden hacer frente a los siniestros que tienen que pagar a veces y bueno, y la gente termina en medio de esto. Vamos a ver, Edgardo, ¿qué tal? Buen día. No Edgardo, nos escucha, parece. recién se escuchaba. Sí, sí, se escuchaban como unas... Va y Bueno, viene, dale. parece. A ver, hola. No, 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 no. Tenemos ahí el segundo intento. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Intentamos hablar con Edgardo Huchniuk, en recuerdo que es de la Asociación de Productores de Seguros, porque más allá de lo que es la coyuntura, los temas de coyuntura y todo eso, siempre estamos con los otros temas, ¿no? Que a veces quedan solapados porque digamos, la coyuntura Sí, los la tapa, realidad, pero no imagínate. dejan de ser importantes, ¿no? Porque uno quiere saber si su compañía realmente es solvente o no. Lo va a cubrir. Edgardo, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Ahora sí, la tercera fue la vencida y lo pudimos conectar. Bueno, queríamos conocer un poco cómo está la situación del mercado de los seguros, si realmente, bueno, hay empresas que, tal como las conocíamos, que tenían alguna oficina por allí, están desapareciendo y por qué se está dando esto. Bueno, es un proceso que viene hace mucho tiempo, no es nada nuevo esto, ha ocurrido anteriormente y en otra etapa, en otros momentos fue mucho más complicado, ¿no? En la Ujú. década del 90, por ejemplo. Sí. Pero es cierto, hay compañías que han revocado su autorización para operar, la Superintendencia de Seguros de la Nación lo ha realizado. Y me parece medidas correctas, quizás un poco tardías, Ujú. pero correctas. ¿Por qué? Porque no estaban en condiciones de poder afrontar los compromisos que tenemos. ¿Eh? Ujú. Claro. Y eso es todo, no es solo una causa, son varias causas las que llevan a eso. Ujú. Ahora, me imagino que habrá Eh, una reglamentación que tienen que cumplir para, Darse nada, de alta. claro, ¿Cómo darse alta inician su como actividad? Claro. compañía de Ujú. seguro, claro. la actividad aseguradora es la más regulada que existe en el país. Ajá. La Superintendencia de Seguros, de hecho, cuando se liquida una compañía o entra en quiebra, la que hace la liquidación es la Superintendencia de Seguros de la Nación, no lo hace la justicia comercial, Ah, mire. porque es tan compleja la situación que requiere de especialistas para ese tema. Ujú. El problema es que el seguro tiene una característica que otros productos no lo tienen. Ustedes están comprando algo que hoy ni siquiera le estamos dando un papel, porque se lo mandamos por correo electrónico. Claro, Y en realidad eso se traduce en una promesa de pago a futuro. claro. Y uno desea que en ese futuro, que nadie quiere que llegue, porque seguramente viene con un siniestro, Sí, la compañía de seguro esté para poder cumplir con su obligación. Ujú. exacto. En la mayoría de los casos, pero le digo, en la amplísima mayoría de los casos, se cumplen con esas condiciones. Ujú. ¿Por qué? Porque si bien mucha gente no tiene una buena imagen del sector asegurador, pero es porque tampoco se ha salido a defender mucho, esa es la realidad. La mayoría de los siniestros se cumplen a la perfección sin ningún problema. Y obviamente que va a haber situaciones en las cuales puede haber Ujú. discrepancias.
pero le puedo asegurar, yo llevo más de 35 años en esto, que son las mínimas. Y no es por una sola causa, también es por varias causas. Edgardo, ¿cómo sería para que entendamos un poco ese mundo? Porque si frente a la superintendencia de seguros todas tienen que cumplir con ciertos requisitos, a veces vemos, por ejemplo, una aseguradora que tiene como una oficina pequeña, hay otras que tienen mucho más respaldo. ¿De qué depende eso? Porque es lo que muestran para venderse más y en general tienen todas una misma base, porque uno dice, bueno, no voy a confiar más en esta aseguradora, No, voy a confiar en esta. Y hay gente que te dice, no, con esa aseguradora ni no te hagas metas nada porque bueno, no vas a cobrar nunca. O sea, claro, ¿de qué como que ya depende? se sabe. Claro, ¿de qué depende el respaldo, ¿no? de cada lugar? O cómo Bueno, sabemos. las condiciones para poder operar son bastante rigurosas en cuanto a lo que son capitales mínimos y presentación de toda la documentación que tienen que la- las aseguradoras para presentar en la Superintendencia de Seguros para poder operar. Ujú. Y eso día a día se va mejorando, yo lo veo por lo menos desde ese punto de vista, en cuanto al control que se tiene sobre las aseguradoras. Hay capitales mínimos que se tienen que respetar, no solamente para iniciar las actividades, sino también para cuando se produce un siniestro. Cuando se produce un siniestro, la aseguradora tiene la obligación de hacer una reserva sobre el posible pago, la estimación del pago sobre ese siniestro, que son montos que no se pueden eh, aplicar a otro tipo de pagos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Prácticamente quedan inmovilizados. ¿Para qué? Para que después, cuando cuando haya el momento de indemnizar, se puede indemnizar. O sea, es un proceso bastante complejo. Ahora, la Superintendencia de Seguros de la Nación muchas veces, eh, por conceptos de formación política, Sí. actúan más estrictamente o menos estrictamente. ¿Mm? Ujú. Entonces, ocurre, por ejemplo, tenemos compañías de seguro que han estado en el mercado y que no han estado cumpliendo perfectamente con sus obligaciones, Ujú. porque tenemos algunas más que las que estuvimos viendo en las redes sociales. Claro, claro. El- Ahora, no se trata de... Normalmente estas compañías salen al mercado vendiendo muy barato. Sí, ¿Mm? hay mucha diferencia. Eso ya tiene que ser un signo de desconfianza. Claro, hay mucha diferencia entre una que, por ejemplo, que coincide con que es una oficinita chiquitita en referencia a otra que son distintas Sí, las cuotas. Me imagino que también lo que cubren contra tercero, total, no sé Sí, qué, sí, sí. pero ya de arranque son distintas las cuotas. Ujú. obviamente porque, a ver, nosotros hacemos una analogía con referencia a lo que pueden mostrar. Podemos mostrar una linda oficina y demás, pero no tener nada adentro. Claro. Sí, sí, Hoy sí. ha cambiado esa situación. A partir de la pandemia, básicamente ha cambiado. Tanto es así, fíjense, después de la pandemia no se reparten más pólizas físicas. Ustedes Ujú. Sí, sí. reciben la póliza física, No, no la reciben más. es todo digital. Digital, sí. Es todo digital, sí. Esto es todo digital. Bueno, Ujú. las cosas van cambiando. Hay maneras de poder, y hoy con el acceso a la información que tenemos, hay maneras de poder evaluar en cuadros sencillos cómo se encuentra una aseguradora. ¿Mm? Lo Ujú. pueden googlear perfectamente, situación del mercado asegurador Ujú. o ranking de aseguradoras, Ajá. y de esa manera tener un acceso. Y también los productores y asesores de seguros profesionales, que también tienen ocurre lo mismo que con las compañías de seguros. O Claro. sea, los que tienen buen nombre, los que tienen trayectoria, los que tienen experiencia, etcétera, etcétera. Por Sí. supuesto que los más jóvenes también. Pero se van allanando a estas personas que tienen mayor trayectoria. Ujú. Y hay muchísimo de eso. Ujú. Muchísima gente con capacidad como para poderle darle una imagen de lo que es la aseguradora. Ujú. Y también vamos al viejo sistema de los amigos. ¿Cómo me trataron en tal compañía? ¿Me trataron bien? ¿Me pagaron rápido? ¿No me pagaron? Ujú.
Y también con esto de lo que se paga y lo que no se paga, se mezclan dos situaciones que son diferentes, fíjense. Una cosa es cuando uno está asegurado, tiene contratado un X riesgo, vamos a decir, en el automotor, tiene robo. Ujú. ¿Y cumplen o no cumplen ahí? Normalmente las aseguradoras cumplen esa indemnización en el caso de un siniestro, un robo, un accidente, que tenga daño parcial, etcétera. Ujú. Los problemas mayores, y eso corre por mi cuenta la opinión, porque lo he visto aparte, Sí. ocurre con los reclamos de terceros. Ujú. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Vos tuvimos un siniestro, yo soy el responsable, me vas a venir a reclamar a mí, yo le digo, mira, tengo tal compañía, así que tenés que hacer el reclamo en tal compañía. Fantástico, vos Ujú. vas y lo haces. Ujú. Bueno, ahí se puede demorar mucho, se te puede complicar hacer el reclamo porque no tenés vías claras por dónde hacerlo, porque físicamente ya no te atienden. No hay oficina donde te atiendan físicamente. No, tienen que hacerlo todo vía web o vía correo electrónico. Ujú. Y ahí se demora. ¿Pero por qué pasa eso? Porque como no hay un vínculo contractual entre el tercero reclamante y la aseguradora con la que yo le voy a hacer el reclamo. Sí, 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 sí. Bien. Es un tema jurídico complejo, Ujú. pero en la mayoría de los casos funciona perfectamente. Bien, Y ese es un reclamo que hemos venido haciéndole a la superintendencia durante mucho tiempo. claro. Si bien es muy difícil regularlo, porque Ujú. acá estamos hablando de que le están haciendo un reclamo judicial o administrativo a una aseguradora que no tiene un contrato firmado con usted, Sí, bueno, se complica. sí. Pero deberían exigirle por lo menos, y ya que la responsabilidad civil es obligatoria, que tengan canales de comunicación Bien, que sean ágiles y que tengan un tiempo determinado para poder responderlo. claro. ¿Mm? Exactamente. Sí, sí, porque si no uno se queda esperando la respuesta y se estiran los tiempos y Exactamente. todo. Bien, Y después hay otros caminos para reclamar. A la Superintendencia de Seguro de la Nación sí. tiene canales para reclamar. Ujú. Y también a Defensa del Ah, Consumidor. eso es lo que le iba a decir a Defensa del Consumidor también. ¿Mm? Pero Bien. primero Superintendencia, porque Sí. es muy específico lo que es seguros. Ujú. ¿Eh? Bien. Edgardo, le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. Muchas gracias a Que ustedes. esté muy bien, ¿eh? Adiós, hasta luego. Buenos días. Estábamos hablando con Edgardo Huchniuk de la Asociación de Productores de Seguros.